Hola amigos, bienvenidos a nuestra serie Salvavidas de Salud. Y vamos a seguir ahora con la segunda parte de la nutrición con la que habíamos ya comenzado. Y yo quiero recordarles de la primera sección de nutrición. Nosotros estábamos hablando de la proteína. Y recuerdan que lo importante de la proteína es que nosotros no estemos usando demasiada proteína porque nos va a producir muchos problemas de salud. Lo que a mí siempre me extraña es que cómo es posible que todo lo hacemos al revés. La proteína, donde debemos tener un consumo muy limitado de proteínas, para no enfermarnos, ahí comemos todo lo que queremos. Y ahora vamos a hablar de otro nutriente donde deberíamos comer mucho, pero comemos muy poquito. Pero vamos a seguir entonces con la segunda parte de los nutrientes que nosotros necesitamos. Y siempre sigue la misma pregunta: ¿qué debemos comer? Me siguen preguntando la gente qué debemos comer. Productos de animal, productos de planta, de todo o de una o de otra cosa. Hay una confusión tremenda ahí afuera respecto a lo que nosotros debemos comer. Bien, hoy vamos a hablar del segundo grupo de nutrientes. ¿Y qué creen ustedes que sería el segundo grupo de nutrientes de los que vamos a hablar ahora? Hablamos primero de la proteína y ahora sí vamos a estar hablando de los carbohidratos. Los carbohidratos, recuerdan que son el combustible de nuestro cuerpo. Es un nutriente combustible. Esto es lo que nos da la energía. La proteína es un nutriente principalmente de construcción y nosotros lo comemos, según nosotros, para energía. Y cuando se trata de los carbohidratos, de un nutriente verdadero de energía y el mejor nutriente de energía, porque los carbohidratos son como el súper en el tanque de tu carro. Son los mejores, es el mejor combustible que nosotros tenemos para nuestro cuerpo. Ahora aquí te voy a enseñar, esto aquí es una molécula de un carbohidrato. Ahorita vamos a entrar más a lo que eso significa, pero mira, antes de comenzar, yo quiero enseñarte la relación que hay entre carbohidratos y hidrocarburos, porque muy pocos de nosotros entendemos la correlación que hay ahí. Fíjate que carbohidratos y hidrocarburos es la misma palabra, solo al revés, pero es prácticamente lo mismo, porque las dos cosas son carbohidratos prácticamente. Ahora los hidrocarburos es el nombre que usamos para los combustibles de los fósiles. Y hay una razón por la que yo estoy haciendo la relación aquí entre los carbohidratos y los hidrocarburos, aunque los hidrocarburos no tienen mucho que ver con nuestra nutrición, o más bien no deberían si tienen, porque hay muchos alimentos que contienen hidrocarburos, lamentablemente. Pero yo quiero explicar esto aquí, porque los hidrocarburos no son un nutriente, pero tienen mucho que ver con nuestra salud. Y como es parecido, entonces yo lo quiero presentar aquí ahora. Ahora, aquí tenemos un carbohidrato. Esto aquí es la molécula y es una molécula de glucosa.
Glucosa es el azúcar que está dentro de nuestro cuerpo, en nuestra sangre, en nuestras células. Carbohidrato. Vea qué interesante. La molécula lo que contiene es carbono o carburo, creo que se dice en español, carburo, y contiene agua. Y en todas las diferentes moléculas que hay, siempre se mantiene la relación de un átomo de carbono con una molécula de agua. Esa relación siempre la vamos a poder encontrar. Ahora, esa molécula aquí, para mí es un verdadero milagro de Dios. Porque en esta pequeña molécula nosotros tenemos carburo y tenemos agua, nada más. Por eso se llama carbohidratos, carbo y carbono, hidratos de agua. Ahora, en esta molécula hay algo que nosotros no podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Porque dentro de esa molécula está la energía del sol. Y yo por esto lo llamo las baterías de Dios. Un granito de azúcar o de cualquier carbohidrato, harina, todo esto son pequeñas baterías de Dios, donde Dios ahí adentro guardó la energía solar. Y mira, aquí quiero explicarles un momento cómo eso funciona. Los carbohidratos son formados en la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que sucede dentro de las partes verdes de las plantas. Y ve lo que sucede. La planta con las raíces absorbe el agua, H2O, y con las hojas absorbe dióxido de carbono. Dióxido de carbono es aquel gas que nosotros exhalamos y es tóxico para nosotros. Para la planta no lo absorbe y junto con agua y junto con la luz solar, porque se necesita luz solar, junto con todo esto, entonces usando la clorofila de la parte verde de la planta y con enzimas que son los trabajadores. La clorofila es como el lugar de trabajo y las enzimas son como los trabajadores, y entonces con todo eso la planta lo convierte en un en un hidrocarburo. Y ve, ahí hay un oxígeno, O2. O2 es el oxígeno que nosotros estamos inhalando. Esto queda libre aquí porque fíjate aquí tenemos CO2 y H2O. Ahora la C y H2O están aquí en CH2O. Y entonces nos queda aquí el oxígeno que está pegado al carburo. Esto nos queda libre y sale de las plantas. Entonces, en la fotosíntesis, la planta no produce solamente el carbohidrato, sino también produce oxígeno. Así es como las plantas limpian el aire, hacen un trabajo doble. Ahora, en esa molécula, en ese carbohidrato, ahí adentro está embodegado la luz, la energía de la luz solar. Y ahora imagínate que nosotros vamos a comer este carbohidrato. Aquí en ese cuadro de la digestión tenemos CH2O. Esto es carbohidrato, nosotros lo comemos y entonces en el estómago el carbohidrato que normalmente viene en grupos grandes, en pelotas grandes, entonces ahí nosotros lo cortamos y lo convertimos en glucosa, y entonces esa glucosa es depositada en nuestras células y ahí es quemada. La glucosa en nuestras células es quemada y ve cómo funciona esto. Ahora, la insulina pone la glucosa de la sangre a la célula y entonces dentro de la célula hay
enzimas y vitaminas B, y estas enzimas y vitaminas lo que hacen es que ellos convierten el carbohidrato otra vez en dióxido de carbono y agua. Y cuando hacen esto, entonces se libra la energía que en la fotosíntesis fue embodegado en esa molécula del carbohidrato. Queda libre. Y esto es lo que nos da la energía a nosotros. Pero mira, aquí hay CH2O y aquí terminamos con CO2, H2O. El mismo oxígeno que la planta estaba soltando aquí en la fotosíntesis, ese mismo oxígeno en la digestión, nosotros ahora lo tenemos que inhalar y llevar este oxígeno a nuestras células individuales para que podamos quemar, como se dice, o oxidar, también se dice, el carbohidrato. Y entonces, como ya dije, queda dióxido de carbono que nosotros exhalamos y el agua y la energía. Y con esta energía nosotros trabajamos, pensamos, nos movemos y todo. No es un milagro eso. No usamos ni el carbono ni el agua que están en el carbohidrato, sino lo que nos mantiene trabajando es la energía del sol que estaba puesta aquí adentro del carbohidrato. Pero mira, ahora ustedes habrán oído hablar del ciclo del carbono. El ciclo del carbono es exactamente la fotosíntesis y la digestión. La fotosíntesis, todas las plantas en el mundo, todas las plantas verdes producen carbohidrato, y cuando lo producen también sueltan oxígeno para limpiar el aire. Ahora, los carbohidratos son comidos o por nosotros los seres humanos, como aquí en esa foto, o por animales, pero la parte más grande de los carbohidratos probablemente es consumida por bacterias, hongos, por microorganismos que pudren todo esto en el suelo. Pero los microorganismos hacen lo mismo. Ellos también parten el carbohidrato y lo convierten otra vez en dióxido de carbono y en agua, y ahí se les suelta la energía. Ahora, el ciclo del carbono normalmente en nuestro mundo se calcula en 300 billones de toneladas de dióxido de carbono. Quiere decir que las plantas del mundo consumen por año 300 billones de toneladas de dióxido de carbono para producir carbohidratos. Ahora, esos carbohidratos son consumidos por seres humanos, animales y microorganismos y otra vez convertidos en dióxido de carbono. Esto es el ciclo del dióxido de carbono. Pero ahora tenemos desde hace décadas un tremendo problema aquí, porque nosotros comenzamos hace algunas décadas, tal vez hasta unas 6, 7 décadas, comenzamos a quemar en forma masiva los hidrocarbonos. Ahora, hidrocarbonos son prácticamente carbohidratos que fueron producidos antes del diluvio, si ustedes creen en lo que dice la Biblia o los científicos hablan de millones de años, pues hablan de lo que quieren. Yo creo que fue antes del diluvio, pero en fin, no tiene ninguna importancia técnica en ese momento. Pero resulta que nosotros hemos comenzado a quemar tantos hidrocarbonos que nosotros producimos anualmente 20 billones de toneladas extra de óxido de carbono. El problema es que no tenemos las plantas
suficientes para convertir estos 20 billones de toneladas en carbohidratos. No tenemos, porque esos están fuera, producidos fuera del ciclo de carbono. Y esto aquí es un tremendo problema, porque nosotros hemos estado haciendo eso ya por unos, como le digo, unos 60, 70, tal vez unos 80 años, y cada año se pone peor eso, cada año se produce más. Pero imagínate esto, 5 veces 20, en 15 años nosotros producimos más o menos la misma cantidad de dióxido de carbono de lo que es todo el ciclo. Así que en 15 años estamos produciendo otros 300 billones de toneladas de dióxido de carbono, más de lo que es el ciclo. ¿Y dónde se va esto? Pues, amigos, esto se va al aire, porque es la única parte donde puede ir. Y tú sabes que en ese momento nuestro planeta Tierra se calcula que en la atmósfera nosotros tenemos en este momento 190 ppm de dióxido de carbono, y esto es demasiado porque los científicos dicen que la contaminación nunca debería haber pasado los 140 o 150 ppm. Pero estamos 40, 50 ppm por encima. Y actualmente nuestro planeta, con toda esa cantidad de dióxido de carbono, los científicos dicen que está en una condición como un hombre 5 minutos antes de un ataque cardíaco. Así que nosotros estamos viviendo en un mundo muy, muy peligroso y lo estamos empeorando diariamente. Y este dióxido de carbono que nosotros tenemos extra en la atmósfera nos está acidificando en gran manera nuestro planeta, y también cuando todos esos gases aquí de quemar de los hidrocarbonos, cuando esos salen al aire, comienzan a producir lluvia ácida, y esta lluvia ácida nos está acidificando el mundo. Y en otra clase nosotros vamos a estar hablando de la importancia que esto tiene para nuestra salud. Pero ahora vamos a regresar otra vez a los carbohidratos, que también los llaman sacáridos. Y como ya dije, simplemente es una molécula hecha de carbono y de agua, nada más, y por eso se llama carbohidrato. Hay diferentes grupos de sacáridos, eso es el nombre científico o técnico para los carbohidratos, y los diferentes grupos de sacáridos que nosotros de los que vamos a hablar ahora son los monosacáridos. Ahora, sacáridos es carbohidrato y mono significa uno. Quiere decir que es una sola molécula de carbohidrato o de sacáridos, monosacáridos. Y en ese grupo de una sola molécula entra la glucosa que está dentro de nuestra sangre, y ahí también entra otro conocido que es la fructosa, que es el azúcar de las frutas. Ahora, la glucosa y la fructosa nosotros la podemos absorber directamente sin tener que digerirlos, porque nosotros absorbemos esas sustancias así prácticamente como están. Después tenemos disacáridos. Ahora, di significa dos. Y entre los disacáridos tenemos nosotros a la sacarosa. La sacarosa es el azúcar de mesa, el azúcar blanco de mesa. Y ahí esto es un disacárido porque ahí tenemos pegados una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Ahora ya esto nosotros no lo podemos absorber así nomás, lo tenemos que digerir, tenemos que partirlo en dos diferentes moléculas.
Después tenemos los oligosacáridos, que son aquellos que tienen de 3 a 10 moléculas pegadas. Ahí entran los almidones y las harinas y cosas así. Y después tenemos los polisacáridos y ahí tenemos 10,000 o más moléculas pegadas, y estos son las fibras. Ya cuando la cadena de moléculas se hace demasiado larga, entonces nosotros ya no las podemos digerir, y las fibras nosotros no las podemos digerir. Bueno, eso nada más una parte un poquito técnica. Ahora vamos a regresar otra vez a lo práctico. Ahora, nosotros conocemos carbohidratos complejos. Todos hemos escuchado esa palabra, carbohidratos complejos. Y estos son los que nosotros debemos absorber, comer. Nosotros debemos comer carbohidratos complejos, y los encontramos en todos los alimentos naturales, en los granos naturales especialmente, y todos los alimentos naturales contienen carbohidratos complejos. Aquí tenemos otro grupo, aquí tenemos nueces y tenemos legumbres como los frijoles, tenemos frutas y nueces, muchas otras cosas. Todo lo que es natural, hermanos, contiene carbohidratos complejos. Ahora, ¿por qué lo llamamos carbohidratos complejos? ¿Por qué? Porque los carbohidratos complejos son un complejo que contiene también otros nutrientes. No viene solo el carbohidrato, sino viene junto con minerales y vitaminas y muchos otros nutrientes. Amigos, recuerdan, nosotros tenemos como unos 8 grupos de nutrientes que necesitamos. Y esos son los únicos que nosotros conocemos. Pero ahí en las plantas, por ejemplo, nosotros tenemos miles y miles de así llamados fitonutrientes. Son nutrientes de plantas. Y hay un sinfín de ellos y nadie los conoce, nadie sabe lo que hacen, nadie sabe cómo funcionan, ni cómo se ven, ni nada. No hay estudios sobre eso. Pero nosotros los necesitamos. Y si nosotros comemos carbohidratos complejos, quiere decir alimentos naturales, entonces ahí vienen los carbohidratos con todos esos nutrientes pegados. Pero nosotros nos gusta comer los carbohidratos refinados. Carbohidrato refinado, ¿qué es eso? Bueno, una harina blanca, se ha refinado, se ha sacado ahí la fibra y muchas otras cosas. Entonces, todo lo que es procesado, refinado, refinarlo es sacarle cosas que la gente no quiere y dejarle solamente las cosas finas, como dicen, pero las cosas finas no tienen nutrientes, ese es el problema. Fíjate como, por ejemplo, aquí en ese cuadro, aquí a la izquierda, donde tú tienes esos estantes de un supermercado, fíjate ahí todos esos colores y vasos y cosas, ahí no hay absolutamente nada natural. Todo eso viene de fábrica y todo eso está lleno de aditivos. Y hay más de 8,000 aditivos registrados, más de 8,000 químicos que te pueden meter en todos esos alimentos aquí. Y todo es artificial ahí, o la mayor parte de los colores, los sabores, todo es artificial ahí, hermanos. Y esos tipos de alimentos nosotros nunca los deberíamos comer porque no contiene lo que nuestro cuerpo necesita. Solamente tiene cosas que están agradando a nuestras papilas gustativas porque nosotros las hemos pervertido. Porque si tú le dieras la mayoría de esas partes aquí, de esas bolsas y frascos y latas que hay ahí en el supermercado, si tú se lo darías a una persona nativa que nunca ha probado esa cosa, te garantizo que no lo comería. Decir, pero qué cosa más horrible, ¿quién puede comer esto? Pues nosotros lo podemos comer porque nos hemos acostumbrado a nuestras
papilas gustativas a aceptar esas cosas. ¿Ve? Por ejemplo, un pan blanco, por ejemplo. Un pan blanco no tiene nada de sabor. Tú tienes que ponerle una tonelada de mantequilla y queso ahí para que tenga algo de sabor. Pero estamos tan acostumbrados al sabor del pan blanco por todos los químicos que contiene ahí adentro, que cuando una persona que se come eso todo el tiempo, tú le das una tajada de pan integral que sí tiene sabor y que sí tiene nutrientes, se lo das y dice, uy, qué feo que sabe eso. Claro, no es que sabe feo, lo que pasa es que no están acostumbrados a comérselo. Están acostumbrados a comerse eso aquí que yo lo llamo realmente, disculpan la palabra, pero yo lo llamo una porquería. Eso no es un alimento, eso es una bolsa con desechos tóxicos ahí. No se debería, nada de eso aquí se debería jamás tocar. Así que los carbohidratos vacíos no los deberíamos comer nunca porque no tienen los nutrientes que nosotros necesitamos. Y entonces pues me encuentro con personas que son muy sabias, o se creen muy sabias por lo menos, y eso no importa, yo me tomo ahí mis pastillas de vitaminas, y yo me tomo mis pastillitas de minerales, y yo me tomo ahí mis fibras, y yo me tomo ahí la clorofila, y cuántas cosas hay. Mira, amigos, nosotros solamente conocemos un número muy pequeño de nutrientes, los nutrientes que necesitamos, los fitonutrientes, los que nos mantienen sanos y saludables. Son miles que nosotros necesitamos y nadie te lo puede dar en una pastilla, solamente Dios te lo puede dar en un grano entero de arroz o en grano entero de trigo, avena o lo que sea. Pero no en pastillas, esto es absolutamente posible. Y mira, aquí vea una harina blanca, por ejemplo, lo que llaman refinado. Ve lo que le han robado a la harina blanca, le robaron 40% de cromo, 86% magnesio. Magnesio es el mineral más importante en nuestro cuerpo. El 75% de hierro, el 89% de cobalto, 68% de cobre, 78% de zinc y 48% molibdeno. Mira, eso es lo que le han robado ahí a la harina. Y además de eso, le están robando todavía otro montón de nutrientes más. Por ejemplo, hoy día tú vas al supermercado y tú te compras ahí una harina blanca enriquecida. Mira, amigos, pero qué barbaridad. ¿Cómo se puede llamar esto enriquecido? Le han robado más de 20 nutrientes a esa harina y después le ponen unos 2 o 3, normalmente le ponen 2 nutrientes ahí adentro, le ponen hierro y le ponen vitamina B. Eso es lo que le pone a la harina enriquecida. Ahora dígame una cosa, si alguien te roba a ti $20 y después por la mala conciencia que tiene, para que tú no tengas que ir a casa, te devuelve $2 para que puedas usar el bus para la casa, ¿tú te sentirías enriquecido o te sentirías robado? Bueno, entonces dejámonos de cuentos, no estemos hablando de harina enriquecida, no, es una harina empobrecida perfectamente. Bien, así que dejamos de comer esas cosas refinadas. Aquí tenemos otro problema, el azúcar. El azúcar blanco, mira amigo, este azúcar es uno de los venenos más grandes que nosotros tenemos hoy día en nuestra sociedad. El azúcar blanco mata mucho más personas que todos los terroristas del mundo. Es increíble lo que el azúcar blanco nos mata hoy. Es un veneno, nunca debería estar en nuestras casas. Nunca debería estar ahí. Ve lo que hace el azúcar que tú tienes en la casa. Ve aquí lo que dice. Reduce la acción de las células blancas. Las células blancas son los policías de tu sangre que te ayudan a combatir las infecciones.
Así que te quedas mal con el sistema inmunológico si tú comes azúcar blanco. Agrava problemas cardíacos. Ya es uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra sociedad y todavía lo agrava más. Acorta la vida, contribuye al alcoholismo, aumenta enfermedades mentales, aumenta hipertensión, aumenta enfermedades de la piel. ¿Cuántas personas no me vienen con acné? Jóvenes que me dicen qué es lo que pasa y ahí le han contado qué diferencias o problemas hormonales y qué soy yo, qué más. Claro, también son problemas de todo eso, pero las enfermedades de la piel vienen del azúcar, de toxicidad que nosotros tenemos en el cuerpo. Aumenta la obesidad, agranda el hígado y los riñones. Agua con azúcar retardan la capacidad del estómago para vaciar. Y esto es una cosa grave, porque cuando tú comes y tú bebes ahí algún líquido, entonces tú estás diluyendo los jugos gástricos y no hay digestión, porque los jugos gástricos diluidos no pueden disolver a la comida. Entonces se queda la comida ahí sentada en el estómago y tú no la puedes digerir y se comienza a fermentar y a producir tóxicos. Ahora, cuando ese agua contiene azúcar, como por ejemplo en forma de sodas o jugos o otras bebidas, el asunto es peor todavía, porque entonces le cuesta mucho al estómago absorber todo ese líquido, porque primero tiene que separarlo y después cuando lo separa tiene que absorber el agua y después cuando ya está otra vez concentrado el jugo gástrico, entonces puede seguir digiriendo. Y yo supongo que pueden pasar hasta 2 horas hasta que tú hayas absorbido todo esto. Y entonces ahí te queda comida sentada en el estómago produciendo tóxicos porque se está descomponiendo. Es una cosa tremenda el azúcar blanco. No debería estar en la casa de nadie. Tener azúcar blanco en la casa es igual como tener un terrorista en tu casa que está a punto de matarte. ¿Cuántas calorías necesitamos? Bueno, eso es otra cosa donde todo el mundo se preocupa, porque creen que las calorías te están engordando. Y mira, esto es la equivocación más grande que hay. Las calorías no te engordan, no lo hacen. Y aquí te puse unos ejemplos de las calorías que una persona necesita cuando está sentada, cuando hace ejercicio liviano y así. Disculpen. Pero esa tabla aquí, ni la necesitamos, olvídense, porque yo les voy a decir, y lo van a aprender más en esas clases aquí, en esas series, sobre la obesidad. Nadie se engorda por exceso de calorías. Si eso fuera cierto, yo no estaría caminando, yo estaría rodando, porque yo soy un comelón, pero de los grandes. Y antes de aprender todas las cosas que yo sé ahora, antes yo tenía que contar los sándwiches. Yo sabía, si yo para el almuerzo me comía más que un sándwich, yo me engordaba. Y yo creía que era por el pan que me comía o por lo que sea. No era cierto eso. No se engorda nadie por comer demasiado, porque yo a veces me como medio pan solo de postre hoy día. Así que como muchísimo, como muchas calorías y estoy flaco. ¿Por qué? Porque no nos engordamos por el exceso de calorías. Nos engordamos solamente por comer los alimentos equivocados y por toxicidad y por acidez que estamos produciendo en el cuerpo. Así que mira, las calorías es el grupo de nutrientes que nos da la energía y tú lo puedes comer libremente. Si tú quieres, por ejemplo, ya te dije que todo lo que dice él, no todo, pero tantas cosas en el mundo que se dicen son al revés.
Si tú quieres perder peso, ponte a comer papas. Con más papas que comes, más peso vas a perder. La gente siempre se queda con la boca abierta cuando yo lo digo. Haga la prueba, amigo, y vas a ver que es cierto. Los gordos nunca pierden peso porque evitan la papa, comen el arroz. Y los flacos que comen papa todos los días porque se quieren engordar, nunca se engordan. ¿Por qué? Porque la papa no te va a engordar. Bien, pero vamos a seguir aquí. Vamos con la absorción de los carbohidratos. Eso es un punto importante también para nosotros de entender. La absorción de los carbohidratos depende de la disponibilidad de enzimas. Nosotros necesitamos enzimas para poder absorber los nutrientes. Y mira, cuando tú comes muchos alimentos diferentes, como 4, 5, 6, 7 diferentes cosas que ponen ahí en las mesas para tener un almuerzo grande, eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Porque si tú tienes mucha mezcla de alimentos, entonces ahí vienen muchos enzimas que se pelean, los enzimas que se pelean por los nutrientes, y después todas esas enzimas quieren entrar primero al sistema sanguíneo. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa lo mismo como cuando tú en un cuarto tienes 20 personas y todos tratan de salir por la puerta al mismo tiempo, se quedan taqueados, se quedan pegados ahí en la puerta. Y lo mismo te pasa con tus nutrientes y las enzimas. Si tú comes mucha variedad de comida en una sola comida, entonces te vas a, ¿cómo se dice en español? Taquear el sistema, te queda, ¿cómo se llama? Pues no, clogged up. Ok, entonces las enzimas, la presencia de enzimas es muy importante. Y ahora, nosotros podemos producir las enzimas, pero también podemos comer alimentos crudos, especialmente germinados, que están llenos de enzimas. Y entonces comemos ya alimentos que contienen enzimas y es mucho más fácil la digestión y no necesitamos tanta energía para digerir. Después, otra cosa que es importante para la absorción de los carbohidratos es el tipo del carbohidrato. Fíjate que nosotros podemos absorber más glucosa que fructosa. Podemos absorber más fructosa que galactosa o que argiminosa. Así que todos esos son diferentes carbohidratos. Y el cuerpo puede absorber diferente cantidad de ellos, más de uno que del otro. ¿Y esto qué nos indica? Que el cuerpo tiene diferentes necesidades de los diferentes carbohidratos, de los diferentes nutrientes, en las diferentes cantidades. Y ningún ser humano realmente puede calcular cuánto es lo que se necesita de todo esto. Así que comemos las cosas naturales y vas a ver que ahí se te viene todo, porque yo siempre digo que Dios hace pequeños paquetes de amor. Mira, Él hace un grano de trigo, por ejemplo, afuera pone toda la fibra, más para adentro pone el gluten, que es la proteína. Desde ahí abajo pone los minerales y las vitaminas. Y ahí en el puro centro pone todos los carbohidratos. Y en una esquina donde está el germen, ahí pone el aceite. Ahí está todo adentro, un montón de nutrientes. Y nosotros necesitamos el paquete completo. Pero nosotros nos gusta romperlo, botar una parte y solo comernos otra parte, y después queremos sustituir el faltante con pastillas. No trabaja esto, amigos. Esto es imposible. Ojalá que yo tuviera toda una hora aquí para poderles explicar esas cosas. Nadie puede calcular realmente las necesidades que tú tienes para los diferentes nutrientes. Y mira, también necesitamos la disponibilidad de oxígeno, porque recuerda, para que en las células se puede oxidar o quemar la glucosa, nosotros necesitamos oxígeno, el mismo oxígeno
que la planta soltó en la fotosíntesis para purificar el aire, nosotros ahora tenemos que inhalarlo, transportarlo con una buena sangre, ojalá, a las células para quemar ahí entonces la glucosa para otra vez formar dióxido de carbono y agua. Y entonces ahí se queda libre la energía. Ahora, si nosotros no tenemos suficiente oxígeno en nuestro sistema, puede ser que no inhalamos suficiente o que tenemos mala sangre que no lleva suficiente oxígeno a las células. Entonces comienza una fermentación en vez de una oxidación. Y en el proceso de fermentación se produce un montón de tóxicos, como por ejemplo alcoholes, aldehídos, ésteres, aminos y muchos otros tóxicos. Pero lo peor de todo esto es cuando la célula recibe menos que el 60% del oxígeno que necesita, entonces ya no puede oxidar la glucosa y entonces entonces comienza a fermentar la glucosa y recibe entonces una cantidad mínima de energía y esa energía no es suficiente para poder mantener el DNA trabajando y entonces la célula comienza a reproducirse sin ningún control y esto es el comienzo del cáncer, hermanos. Ahora, aquí voy a darles una idea de un balance nutricional deseable. Ahora eso es deseable aquí en los Estados Unidos porque aquí somos un desastre en nutrición, absolutamente un desastre. Mira, deberíamos tratar por lo menos a obtener 60% de nuestras calorías de carbohidratos, 15% de proteína y 20% de la grasa. Así que ya estás viendo, debemos comer una gran cantidad de carbohidratos, debemos comer muy poca proteína y debemos comer también poca grasa. Actualmente en los Estados Unidos, fíjate que nosotros aquí ahorita estamos comiendo entre 45 a 50% de las calorías de nuestro cuerpo vienen de grasa. Eso es demasiada grasa, eso nos tiene que estar produciendo problemas de salud. En los países orientales, la gente son un poquito más sabios. ¿Has visto que los japoneses y los chinos y toda la gente son mucho más flacos que nosotros aquí en los Estados Unidos? Bueno, por lo menos en aquella parte donde no ha llegado todavía nuestra industria de los alimentos fast food industries. Ahora, en los países orientales se comen más o menos 80% de las calorías vienen de carbohidratos, porque ahí tienen muy poca carne, muy pocos productos de animal. En los países tropicales como África, muchas partes en Latinoamérica también, donde la gente son muy pobres, ahí ellos comen hasta 90% de las calorías que vienen de carbohidratos. Y esto es fantástico. Esa gente no crecen demasiado, pero se ponen viejos y tienen fuerza y se pueden mover, no tienen enfermedades. ¿Por qué? Porque viven de carbohidratos. No le tengan miedo a los carbohidratos, coma los carbohidratos libremente, por favor. Y después aquí tenemos un balance nutricional ideal. Eso es donde nosotros deberíamos tratar de llegar. Esto es el balance para ti, si tú quieres estar sano y saludable, si tú quieres desarrollar músculo y tener energía y perseverancia, si tú quieres competir o lo que sea. Perdón. Si tú quieres estar en óptimas condiciones, entonces trata de obtener el 70 al 80% de tus calorías de carbohidratos, el 8 al 10% de proteína
Y mira, esto es exactamente el contenido de proteína de las papas. Y trata de obtener no más de 10 a máximo 20% de las calorías de grasas. Así que reduzca la grasa y nunca uses grasas refinadas. Después vamos a estar hablando de eso todavía. Ahora, todos los porcentajes están basados en tu necesidad calórica. Tú puedes calcular cuántas calorías tú necesitas. Pero mira, te voy a decir una cosa, no te compliques la vida con esos cálculos, pues sí, no te van a salir muy bien. Y lo que yo te recomiendo es que recuerda esos datos ahí. Coma 80% carbohidratos, coma poca proteína y poca grasa y estarás muy bien entonces. No vas a tener ningún problema. Y aquí te quiero dar un buen consejo final prácticamente sobre los carbohidratos. No cuentes tus calorías todos los días. No los estés contando. No hace falta porque la cantidad de carbohidratos, ya lo dije, no es lo que te está engordando. Además, los carbohidratos es el super fuel combustible para nuestro cuerpo. Es importante saber esto. Si tú quieres, por ejemplo, pensar, el trabajo de pensar puede ser energetizado solamente con carbohidratos. Tú no puedes usar grasa para el cerebro como energía. Tú no puedes, si tú quieres hacer un ejercicio anaeróbico, donde tú te quedas en aire, un esfuerzo muy grande que tú quieres hacer, tú no puedes quemar ahí grasa porque se quema demasiado lenta. Eso es como querer usar diésel en una avioneta, no te da. La avioneta necesita un combustible que se quema rápido. Así que el mejor combustible que hay son los carbohidratos y comémoslos libremente, pero que sean carbohidratos complejos. Y con esto tú te puedes asegurar una fantástica salud. Después, yo quiero incluir otra cosa aquí hablando de la grasa como combustible. Ahí también hay muchas personas que cometen muchos errores cuando los que están gordos están tratando de hacer ejercicio bien pesado para quemar grasa. ¿Sabes tú que tú no puedes quemar grasa cuando tú haces un ejercicio demasiado fuerte? No puedes, porque la grasa es un combustible muy lento y tú necesitas combustible rápido. Fíjate, si tú en la mañana estás haciendo un ejercicio anaeróbico, donde tú te quedas casi sin respiración y muy duro, lo más duro que puedes hacer, y en la mañana tu glucosa, el nivel de tu glucosa está bajo en el cuerpo y no has comido nada todavía, el cuerpo no puede quemar grasa en ese momento porque es demasiado lenta. ¿Y sabes qué comienza a hacer? Comienza a quemar músculos. Y entonces en vez de estar quemando la grasa, estás quemando músculos. Si tú quieres quemar grasa, tienes que hacer un ejercicio, pero muy moderado. Moderado para que tú puedas quemar la grasa. Bueno, pero ya me desvié un poquito de los carbohidratos. La obesidad no es resultado de comer demasiado, pero sí de comer los alimentos equivocados. Déjeme entrar aquí también otra vez un poquito, porque es un tema sumamente importante, porque hay tanta gente hoy día que sufren, especialmente en ese país, de obesidad. Y déjame decirles una cosa, yo recuerdo todavía cuando yo tenía 40 años, estaba divorciado, era hombre de negocio, viviendo en un país en Costa Rica, en Centroamérica, y andaba con esa barriga empujándola delante de mí. Y cuánto hubiera dado yo por saber cómo deshacerme de esa barriga. Tenía algo de dinero, estaba divorciado, no era hombre de Dios en ese momento y
Entonces, pues todas esas chiquillas lindas que andaban ahí por la calle, que se me iban a mirar a mí con esa barriga. Bueno, y yo creo que todavía hoy día hay muchas personas así que por una u otra razón quisieran perder esa barriga, quisieran, aunque sea por razones de salud. Yo en ese momento no estaba consciente que la obesidad era un problema de salud también, pero ya hoy día lo sé. Y hoy día la mayoría de la gente también lo saben, porque la obesidad es algo común y corriente. Entonces, nosotros necesitamos perder esa obesidad. Y a veces me vienen personas y me dicen, ay Peter, fíjate que, mira, yo estoy así de gordo, pero casi no como muy poquito. Y yo creo que sí es cierto, porque hay muchos obesos que no comen mucho. ¿Y por qué está el cuerpo entonces produciendo la grasa? Pues ese cuerpo todavía está en una condición bastante buena donde puede producir grasa, usa todo lo que puede para producir grasa, porque son personas que no se pueden estar deshaciendo de los ácidos y de los tóxicos, y entonces el cuerpo comienza a desarrollar grasa para embodegar ahí los ácidos y los tóxicos. Y si queremos deshacernos de esa grasa, entonces no es de comer menos, sino de darle al cuerpo los nutrientes que necesita para poder alcalinizar a los ácidos y para poder quilatar a los tóxicos, y entonces los puede sacar del cuerpo. Así que estas son cosas muy importantes que necesitamos entender. No le tengas miedo a los carbohidratos, es lo mejor que tú puedes comer. Cómalos en forma compleja, carbohidratos complejos. Esto es muy importante. Bueno. Ok, entonces mira, yo creo que les he dado una visión más o menos sobre los carbohidratos. Lo que nosotros tratamos de evitar son los carbohidratos. ¿Qué es lo que deberíamos comer? Carbohidratos. Lo que nosotros estamos buscando constantemente para comer, para tener suficiente, es proteína. ¿Y qué deberíamos hacer? Comer menos proteína, evitarla por donde podemos, porque siempre recibimos suficiente. Así que estamos haciendo las cosas al revés. Y mira, para terminar te quiero contar una cosa que se me está pasando ahorita por la mente. Yo estudié agricultura en Alemania, ya hace muchos años, y en ese tiempo, cuando tuvimos nutrición de animal, yo tenía un tiempo cuando yo te podía calcular exactamente cuántos carbohidratos, cuánto agua, cuántos minerales, cuánto esto, cuánta fibra y cuánto otro necesitaba una vaca que producía tantos litros de leche y que pesaba tantas libras. Yo podía calcular esto perfectamente. Lo mismo para los chanchos y para todos los animales. Podía calcular todo eso perfectamente. De ahí yo tengo mucho conocimiento de los nutrientes, porque nosotros y los animales necesitamos prácticamente los mismos nutrientes. Pero lo que nunca se me pasó por la mente era que yo también tenía necesidades. Que porque yo no lo estaba calculando para mí, nunca se me pasó, porque yo pensé, como muchos de ustedes tal vez también, nosotros pensamos, no importa lo que comemos, mientras que se llena la barriga, como dicen, mientras tanto ya hemos comido, estamos bien. No, amigos, no lo estamos. Nosotros tenemos que aprender exactamente qué es lo que necesita nuestro cuerpo y dónde lo podemos obtener, y entonces tenemos que tratar nuestro cuerpo dándole exactamente lo que necesita. ¿Y sabes cuál sería la ventaja? Si tú le das a tu cuerpo todo lo que necesita en nutrientes, todos esos alimentos no refinados, complejos,
con todos los fitonutrientes ahí adentro, mira amigo, entonces tú vas a fortalecer a tu sistema inmunológico de una manera increíble, que el cuerpo puede revertir casi cualquiera de las enfermedades crónicas que hay ahí afuera ahora, porque además de llamarlos enfermedades crónicas, también las llaman enfermedades degenerativas, porque nos estamos degenerando por el sistema de vivir. Y son también llamados enfermedades de estilo de vida. Así que si tú no quieres sufrir, puedes hacer una cosa, cambia tu estilo de vida. Y no es tan difícil como tú crees, pero sí tenemos que trabajar en esto, y lo más importante es que nosotros tenemos que tener el conocimiento. Así que te recomiendo que tú sigas con nosotros aquí, que no te pierdas ninguna de las presentaciones, para que tú puedas obtener todo lo que tú necesitas para ayudarle a tu cuerpo a mantenerse saludable o a recuperar la salud. Y espero que nos vemos la próxima vez en ese mismo canal.